Ahora bien, Simón, ¿tú no crees que el Observatorio Cubano de Conflictos y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba registraron un número récord histórico de 1023 protestas en Cuba en el mes de agosto, en medio de la escasez y los apagones? Esto a pesar de las constantes acciones represivas de parte del régimen. Actualízanos sobre estos datos que teníamos previamente, si realmente vemos una situación totalmente cuesta abajo, como el tango de Gardel. Cuesta abajo en la rodada. Bueno, Buenos días. Sí, lo que hace falta es que ciertas personas canten el otro tango de adiós muchachos, compañeros de mi vida, y se vayan. Está bien. Tú siempre con tu Bueno, envidiable sentido del humor. ¿Cuál es la situación bien, que están viviendo ustedes hoy día? Bueno, mira, en relación, voy a primero al tema de las protestas. Hay que decir que este registro de protestas incluye protestas y protesticas, ¿no? Es decir, no se trata, hay que tener eso en consideración, no se trata de que el país entero esté saliendo a la calle y haciendo una... No es otra vez el 11 de julio del año 21, ni cosa que se parezca, ¿no? Pero lo que sí se está dando cada vez con más frecuencia son esas pequeñas protestas locales que pueden reducirse a una manzana, ¿no? Que pueden reducirse a un cacerolazo en un edificio, pero que van minando poco a poco el miedo, que es, como todo el mundo sabe, el principal factor que mantiene a la dictadura cubana en el poder. De manera que yo creo que esta ampliación del número de protestas y no solamente el número, sino la geolocalización de esa protesta, que lo mismo se produce en Banes que en Nicaragua, que en Piedrecita. Eso no importa, no todo tiene que ocurrir en las capitales de provincia. Claro, cuando una protesta ocurre en el centro de una capital de provincia, pues se suman más personas, tiene mayor repercusión, pero algunas de estas protestas se quedan en el barrio y tienen la enorme importancia que son cada vez más y en más lugares. Otra cosa que quería decir, que me parece que es quizás la noticia del día de hoy, es que desde la madrugada las 5 provincias de la región oriental de Cuba, es decir, Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Las Tunas, Bayamo, es decir, todas esas provincias quedaron sin electricidad. Y hasta este instante que estoy hablando contigo, no hay un reporte de que ya se haya solucionado el asunto. El reporte que tenemos es el acostumbrado de los heroicos trabajadores de la Unión Eléctrica que están trabajando sin descanso, hasta esas que tú conoces, ¿no? Pero ¿qué pasa? Esto dice que hay un término en la terminología de estas personas que trabajan con empresas eléctricas, dicen algunas palabras que son solamente significado para ellos. Cuando dice se disparó una línea, bueno, que se disparó una línea significa que automáticamente se desconectó por un exceso de tensión en la línea, pero le dicen se disparó. Y hay quien no sabe, que creen que alguien disparó contra la línea. No, esto es una terminología de los especialistas. Y parece que se disparó una línea de 220 kilovolts, que es muy importante, que es la que abastece toda esa red. Y esa es la razón que ellos están explicando. Pero cada vez que yo escucho la explicación del motivo por qué ha habido un incidente de esa naturaleza, siempre que escucho las explicaciones que ellos dan para decir qué fue lo que pasó, siempre me recuerdo cuando yo estaba en la secundaria básica, había un muchacho que nunca llegaba a las tareas y era muy indisciplinado. Y cuando el maestro le decía, Robertico, ¿qué pasó con las tareas? Dice, no me diga nada, profe, que el perro me comió la tarea, la libreta. Y 2 días después dice, bueno, es que cuando yo salí de un aguacero tremendo y se me mojaron las hojas. O bueno, espérame que yo dejé eso en el cuarto y mi hermana salió y lo dejó con llave. Siempre había una explicación para que Robertico no entregara a tiempo la tarea y todas parecían claras y justificativas, pero era el único que no la entregaba, o uno de los pocos que no entregaba la tarea. Y esto de no cumplir con la tarea, me refiero a que la empresa eléctrica, la Unión Eléctrica de Cuba, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, es un conglomerado respaldado por el todopoderoso Estado socialista, en cumplimiento de las reglas del sistema, etcétera, etcétera, etcétera.
no es capaz de cumplir con su tarea. Y la tarea de esta entidad es que haya electricidad en los hogares cubanos, en las empresas, en las instituciones, de manera regular. Que un día haya un incidente, perfecto. A cualquiera se le queda la tarea en casa. Así es. Reinaldo, ¿qué explicación le están dando a los cubanos dentro de la isla de este periplo con gastos de muchos miles de dólares de Miguel Díaz-Canel? Llegó a Laos este fin de semana y ha estado por el Asia lejana, por los antípodas, con unos gastos en avión extraordinarios. ¿Qué es lo que busca Díaz-Canel en ese viaje o en esos viajes? Bueno, tú me has hecho dos preguntas. Una, ¿qué explicación dan? Y otra cosa que busca. Lo primero que debo decirte es que ellos no se sienten en la obligación de dar explicación de ningún tipo. Es decir, y no dan ninguna explicación porque no hay un diputado en el Parlamento que se levante y diga, yo quiero que me expliquen aquí cuánto se ha gastado en esto, como ocurre en cualquier país democrático, ¿no? Que, como es sabido, los presidentes del país tienen que pedirle permiso al Parlamento para viajar y después tienen que rendir cuenta. Y si hay una negativa a no dejarlo salir, el presidente no puede salir. En los países donde funciona ese tipo de democracia, ¿no? Y está claro, el señor Miguel Díaz-Canel no solamente no tiene que explicar a dónde va ni por qué va, sino ni siquiera tiene que explicar por qué va acompañado de su esposa, que no tiene ningún cargo legal en el país, no está registrada como primera dama, cosa que él negó rotundamente. Ella no es primera dama. Bueno, si no es primera dama, ni es un ministro, ni tiene ningún cargo de responsabilidad que implique que sea un pasajero más en la comitiva, pues eso a la gente le molesta, ¿no? Sin llegar a reacciones que se parecen a la envidia, porque dicen que tiene un reloj de $1,000, que tiene unas gafas que valen más cuánto, que si el móvil que usa es de última generación. Esos son comentarios que parecen sacados de la envidia, pero claro, son comentarios que están basados en hechos que se pueden comprobar. La reacción, perdón, la misión de Miguel Díaz-Canel a salir en todos estos países de Asia es sencillamente salir a pedir préstamos, a pedir que le cancelen deuda y ahora abiertamente a pedir inversionistas. ¿Qué pasa? Vietnam, que es un país socialista, tiene una empresa de mercado. China, que se dice que es un país socialista, tiene millonarios, incluso algunos en el Comité Central. Y los que están tocando en la puerta a Miguel Díaz-Canel es a esos señores capitalistas, que no están ahí por un ministerio, sino que son empresarios, a que vengan aquí a invertir. Y entonces la pregunta que todo el mundo se hace es, bueno, pero ¿por qué no dejas que inviertan los cubanos? ¿Por qué en lugar de ir a China o a Vietnam a buscar capitalistas de esos países para que inviertan aquí en algunas infraestructuras o algunas empresas, que al final los que van a ganar el dinero son ellos? ¿Por qué no se abre las puertas a que los cubanos puedan invertir? Y eso es lo que más molesta de esta situación. Finalmente, hay una tensión ostensible entre Caracas y Washington. En las últimas semanas se ha agudizado eso. ¿Qué consecuencias pudiera tener un cambio de régimen en Venezuela para la dictadura cubana? Bueno, las consecuencias están relacionadas con la actitud que tomen los gobernantes cubanos a las acciones que ejecute esa agrupación militar en las costas del Caribe. Es decir, digo esto porque eso hay que tenerlo en cuenta. Puede ocurrir que todo quede en una operación, como se dice, quirúrgica, de relámpago. Llegaron 2 helicópteros, cogieron por los pelos maduros, se lo llevaron. Bueno, eso puede ser así, pero puede tener una mayor envergadura. Y si tiene una mayor envergadura, pues siempre ocurre que existe, digamos, el riesgo de que al gobierno cubano, a la dictadura cubana, se le ocurra decir, si Venezuela es agredida, es como si Cuba fuera agredida, nuestros combatientes van a ir a defender a los venezolanos. Bueno, si ese es el escenario, me parece que estamos hablando ya de otra historia. Si el gobierno cubano se mantiene tranquilito en su lugar y hace una enérgica condena en la CELAC y otra enérgica condena
en el grupo del ALBA y hace un comunicado en las Naciones Unidas, eso ya no va a pasar más nada. Lo que vendría sería las consecuencias de políticas y económicas de la caída de la dictadura de Maduro. Porque si eso ocurriera, van a salir a flote muchas cosas que ahora no se pueden conocer y quedaría en entredicho la legitimidad incluso de los gobernantes cubanos. Pero es un escenario muy complejo. Muchas personas se preguntan por qué Estados Unidos está gastando esos millones de dólares diarios para mantener esa enorme flota ahí, que no se justifica, obviamente, con que aprecien una lanchita con 11 narcotraficantes y unas bolsitas de marihuana. No se justifica el gasto con eso. Y hasta ahora ese es el único resultado que ha habido, bajo el pretexto de que se está ahí por el narcotráfico. Pero yo no me voy a meter en eso, es un problema del gobierno de Estados Unidos y los electores norteamericanos. Yo creo que yo miro como observador y a mí me parece realmente, no tengo referencia de que ninguna otra potencia mundial haya hecho una operación de ese tamaño para obtener resultados tan pequeños, ¿no? Así que todo el mundo sospecha que todo esto lo que viene atrás es la caída de Maduro. Pero bueno, están empujando, están presionando, a ver si Maduro se acobarda y se monta un avión junto con Cabello y junto con los otros cómplices y vuelan, qué sé yo, a Rusia, a China, a Irán, a los países que son amigos de ellos, y entonces empezar un nuevo capítulo para Venezuela. Finalmente, todo está por ver. Tú lo que quieres decir finalmente es que Maduro madure y que Cabello no siga calvo. Exactamente. Yo creo que los gobernantes, la gente que gobierna en Cuba, no están dominados por principios sólidos ni cosas que se parezcan, están dominados por sus intereses personales, por su ambición de poder, por lo que me gusta llamarle por el disfrute de los obscenos atributos del poder. Y si ven eso en riesgo, pues están en la mejor situación de callarse la boca, de hacer concesiones, no voy a decir de aplaudir una operación militar en Venezuela, pero la temperatura de la reacción no creo que llegue al máximo. Bueno, Reinaldo, como siempre, muy agradecido y hasta una próxima oportunidad. Gracias porque me recibas en este nuevo espacio tuyo. Un abrazo. Gracias.